El pienso, luego existo de Descartes, ¿no?, del filósofo francés, que pergeñó todo el pensamiento occidental, lo que está sugiriendo es que la existencia es como un subproducto del pensamiento, que lo que cuenta es el alma. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y por lo tanto, al afirmar pienso y de rebote existo, lo que está diciendo es exactamente lo contrario de lo que ahora en el mundo del pensamiento moderno y del pensamiento científico pensamos, ¿no? O sea, hoy sabemos que es exactamente al revés, en el sentido de que existo y como tengo unas neuronas, billones de neuronas, que van de un sitio para otro a su bola, resulta que gracias a esto pienso. Se produce en el cerebro una excreción, un subproducto, que es el alma o el pensamiento, ¿no? La ciencia es simplemente la utilización de un método que somete cualquier tesis a la comprobación y la prueba. La ciencia tiene la belleza de sugerir una tesis de modo transitorio hasta que alguien pruebe lo contrario. O sea, en este sentido representa una revolución que olvidan incluso muchos científicos, que son dogmáticos. Es muy bonita esta cosa que es puramente científica de introducir la incertidumbre en un mundo de dogmas. Para mí eso es fantástico y es la gran aportación de la ciencia. Ahora, otra cosa es el que hemos tendido a separar lo inseparable. O sea, hemos separado la ciencia de la filosofía, de las humanidades. Y no solo esto, sino que además hemos jerarquizado las distintas disciplinas. Y con esta tontería hemos perdido, hemos descartado inútilmente todo el pensamiento creativo que estaba en el mundo del arte. El gen egoísta de Dawkins ha sido un libro de ensayo que parecía de ficción. Vemos que en la vida corporativa, en la vida estudiantil, del aprendizaje, en la vida personal de la pareja, resulta que en esta vida cotidiana hay que conciliar entretenimiento y conocimiento. El empresario que va todo el día con cara de palo, va a hacer que su empresa quiebre, sin lugar a dudas, porque es incapaz, como eran antes, de conciliar entretenimiento y conocimiento. La ciencia y los científicos necesitan de manera imprescindible a personajes, autores como Eduardo Punset, porque muchos de nuestros grandes científicos, por su trabajo, por su característica del ritmo incluso de trabajo, ni tienen tiempo ni tienen las habilidades que tiene un escritor como Eduardo Punset para hacer este esfuerzo de comunicación. Además, en el mundo académico se da otro factor, y es que muchos de los escritores académicos tienden inevitablemente, eso es comprensible, a mirar en primer lugar a su entorno académico. Por lo tanto, les cuesta mucho a muchos de ellos trascender ese ámbito y ser capaces de llegar a grandes públicos. Tienen que hacer un esfuerzo suplementario, olvidarse de ese reducto propio suyo y pensar más en grandes masas y además traducirlo en un texto leíble, adecuado. Esto hay poca gente que lo sepa hacer. Eduardo Punset es el que lo sabe hacer y lo hace muy bien. Por lo tanto, es una enorme ayuda
para lo que él llama sus amigos científicos, que ciertamente son muchos, 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 son centenares en todo el mundo. Aunque a veces no lo parece, y da la impresión quizás de otra cosa, es una persona, como creo que todos los sabios, enormemente humilde en el mejor sentido, es decir, de estar pendiente qué se dice, qué se opina fuera de su mundo, qué comentan los demás, qué sugieren, y todo esto siempre aunque parezca que no te escucha, lo está escuchando, lo recicla en su interior. Y cualquier día hablas de nuevo con él y aquello que has comentado en otro momento sale a la luz, se le refleja en su trabajo y dices, mira, ya captó exactamente la sugerencia. Se la hace suya, que eso es lo bueno, la reelabora, y lo que tú has planteado a veces como una cuestión marginal, menor, no sabes muy bien cómo, que esa es su magia, lo convierte en una idea brillante, en un proyecto sorprendente incluso, y en algo que le da un valor añadido que solo es capaz de hacerlo un gran autor, un gran escritor, un gran pensador como es Eduard Punset. Justamente ahora la ciencia está descubriendo el espacio irrisorio que ocupa en el cerebro el pensamiento llamado racional. La inmensidad está ocupada por el inconsciente y por lo tanto por las emociones y la intuición. Y en este sentido tiene razón la gente de sentir que hay que dar razón a la intuición, que la intuición vale más que la razón. Mi conocimiento fue con los animales, primero. Vivíamos en un pueblo que está pintado allí, que se llama Vilella Baixa, en el Priorato, y mucho antes que con las personas con quien hablé, era con las lechuzas, con las ranas en el río, con las golondrinas en los hilos de los postes eléctricos, con las perdices que amaestraba, con los gorriones que llegué a conservar en casa, en una habitación, y lo aprendí prácticamente todo de ellos. Desde luego el lenguaje. Tengo amigos raros que me quieren oír cómo hablaba con las perdices y no me importa hacerlo, ¿no? Pues hacíamos eso para llamar su atención e iniciar el diálogo con ellas. Porque esto es cómo se comunican las perdices unas a otras. Y luego me acuerdo sobre todo de algo que me ha servido de mucho en la vida también, y es de un viejecito que se llamaba el Yayu Munget, el Yayu o el abuelo Munget, que estaba siempre sentado en una silla al lado del río, del río Gran, que llaman allí, y debía tener pues 70 años o así. Y yo siempre que volvía al pueblo, después de un viaje por el extranjero, siempre me preguntaba, vamos, no es que me lo preguntaba, es que estaba seguro que el Yayu Munget sabía más de la vida que yo, que lo que yo había aprendido en mis viajes. O sea que el frecuentar social networks, redes sociales distintas, es cierto que puede ser una fuente de innovación y de conocimiento, pero también lo puede ser mirar las mismas flores, los mismos sapos en el borde del río. Y yo, que había tenido la oportunidad de vivir en países democráticos muchos años, lo que más me violentaba de la situación española era la cerrazón, era el hermetismo, era la falta de apertura al exterior. Y yo creo que por eso
participé en la transición, porque mi participación política en los años 50 fue anecdótica. Luego me fui 20 años al extranjero y lo que intenté fue trabajar y estudiar, ¿no? Pero siempre me quedó, es una de las poquísimas 3 o 4 ideas con las que llegas a los 74 años. Una de las poquísimas ideas es que esta cerrazón, este hermetismo, es trágico para un país o una cultura. Para España la democracia fue importante, qué duda cabe, después de tantos años de dictadura. Pero para mí, más importante que la democracia fue la apertura al exterior. El ritmo del cambio mental es muy lento y incluso en situaciones democráticas perviven estigmas de la Edad Media, machismos inveterados, formas de pensar que vienen de otros tiempos, ¿no? Y es lógico que en un país donde hubo 50 años de dictadura, la gente esperara un poquito demasiado de lo que le podía traer la democracia, ¿no? Y yo creo que una concepción geológica del tiempo coloca las cosas más en su sitio. De todo lo que hemos heredado del pasado, tal vez lo más pernicioso sea esta incapacidad de adaptarse a una realidad nueva, de cambiar de opinión. Yo a mis amigos empresarios se lo digo constantemente: oiga, en tiempos de crisis como estos, si no cambias de opinión, lo vas a pasar muy mal, ¿no? Y a mis nietas les digo, si hasta la estructura de la materia cambia, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿cómo no vais a cambiar vosotras de opinión? Para mí es una de las grandes hipótesis o tesis heredadas del pasado que debemos cambiar. A Punset lo conocí a mediados de los años 90, a consecuencia de un descubrimiento científico que hicimos nosotros, que se llama el efecto túnel del spin, y Punset, como gran interrogador y como persona que se pregunta siempre por lo nuevo, se enteró y automáticamente apareció en la facultad y quiso saber de primera mano qué era eso del efecto túnel. Y estuvimos discutiendo largamente después de la entrevista sobre el tiempo y nosotros, cómo nos afectaba el tiempo, etc. Y el tiempo y la felicidad están ligados, porque la felicidad significa atemporalidad. Y como nuestros fenómenos estábamos estudiando, que descubrimos, eran fenómenos cuánticos, que también significa temporalidad, en el sentido que un objeto puede estar simultáneamente en varios sitios, pues esa simultaneidad o esa temporalidad acabó al hablar de la temporalidad inherente a la felicidad humana. Y uno de los principales puntos de encuentro entre Eduardo Punset y yo es que ambos concebimos la ciencia como un integrante más de la cultura. Y además es que es obvio, no hay conversación entre dos humanos de la calle en el que no intervengan términos científicos. Una cosa es que no entendamos bien los términos científicos. Que el hombre debe reflexionar y deberíamos, de forma más mayoritaria, reflexionar sobre hacia dónde vamos y qué somos. Porque la ciencia incluso está modificando la condición humana, ¿no? Que somos actualmente los humanos. Cada vez conocemos más de nosotros mismos, pero a la vez la incertidumbre sobre nosotros aumenta.
uno de los descubrimientos cotidianos más importantes que la gente pasa por alto es el haber descubierto que hay vida antes de la muerte. O sea, ahora nos damos cuenta de que se ha perdido muchísimo tiempo pensando si había vida o no había vida después de la muerte. Y que en cambio, a raíz de triplicarse la esperanza de vida, ya sé que en gran parte porque hay menos muertes infantiles, pero el hecho es que se ha triplicado la esperanza de vida y que la gente tiene hoy 30, 40 años de vida redundante en términos biológicos y que por primera vez se puede plantear, oiga, ¿qué hago? ¿Qué hago con tantos años? ¿Es verdad que hay vida que se puede vivir felizmente antes de la muerte? Y esto va a revolucionar las estructuras familiares, las estructuras educativas y las estructuras corporativas. Y yo a veces les hago la broma a mis nietas y les digo, oye, os han dicho hoy en clase, os ha explicado a alguien la diferencia entre ansiedad y miedo. Y me dicen, venga, hombre, ¿qué me estás contando? Ah, bueno. O sea, no se les ha dicho nada. Es un mundo inexplorado. Una de las grandes revoluciones que van a venir, que están viniendo ya, que se está empezando, es la del aprendizaje social y emocional que llaman. Es decir, cómo aprender a gestionar, no a apartar o a destruir, sino a gestionar las emociones básicas y universales con las que uno viene al mundo. Yo creo que el amor es un instinto de fusión con otro organismo para garantizar la supervivencia. Eso es lo que es el amor. Siempre cito el ejemplo de una bacteria que iba más deprisa que las otras, la espiroqueta, y que una le dice, muy fácil de imaginar una situación así, en que una le dice, cuando pasa la espiroqueta corriendo, ¿no? Le dice, espiroqueta, espiroqueta, ¿por qué no te quedas conmigo? Y así vamos los dos más deprisa y así llegamos a la comunidad andante de células que somos hoy, de millones y billones de células, que ha sido lo que la ha formado el amor, que era un simple impulso de fusión para sobrevivir más tiempo, para regenerar parte de tus órganos. Por eso cuando en el trabajo veo a un joven recién casado o a una joven que le dice, ay, a mí que no me pidan limpiar los platos, pero yo digo, pero esto no es lo que diría una bacteria hace 3.000 millones de años, porque es muy posible que deba haber esta fusión entre los dos organismos y que está allí el uno para ayudar al otro a sobrevivir, ¿no? A regenerar sus tejidos. Y a lo mejor para eso hace falta que alguien lave los platos. Es una persona muy visionaria. Yo te diría que si hay que describirla con una palabra, yo te diría que es un hombre muy visionario. Él a veces está sentado en casa y ve por dónde van a ir los tiros, ¿no? Igual que en política, él fue el que nos metió en la Comunidad Europea, cuando realmente aquí ni se hablaba de ello. Es decir, es un hombre que en el ámbito que esté tiene esta capacidad de ver. El viaje a la felicidad lo escribimos en la Costa da Morte, que está como perdido en medio de la nada, pero es un lugar muy bello, en una casita de campo, y estuvimos ahí terminando el libro, ¿no? Yo lo que hice fue labores de documentación, y él estuvo terminando de redactar el libro. Y yo me acuerdo que cuando ya lo terminé de leer, le dije, mira, papá, la verdad es que si el mundo editorial fuese justo, tú de este libro tendrías que vender 150.000 ejemplares por lo menos, ¿no? Y creo que ha vendido muchísimas más. Y esto siempre me devuelve la confianza
en que la gente es mucho más inteligente, el mundo, ¿no? Como lo que nos rodea, mucho más inteligente de lo que parece, ¿no? Y ese libro yo le tengo mucho cariño porque fue un poco como... Yo creo que él ahí encontró su estilo bien, ¿sabes? Y se soltó y escribió lo que de verdad... Lo que yo creo que a él se le ha dado muy bien durante años y años, que es la felicidad. Es decir, que él naturalmente entiende ese tema. Y yo creo que al final escribes muy bien de lo que entiendes. Y si me dijeses, ¿de qué entiende tu padre? Mucho, de forma natural, porque ha nacido con esa capacidad para gozar. Desde luego la felicidad es un tema que a él se le da bien, ¿no? Se le da bien. Yo lo descubrí con mi perra y luego lo consulté con los grandes neurólogos del mundo. Lo que estaba yo viendo con mi perra, con la que compartimos realmente el mundo emocional, ¿no? Con los mamíferos. Yo lo que veía es que cuando le preparaba los cereales para la comida, no paraba de dar saltos, era un animal feliz, y que cuando le ponía el plato debajo de la mesa unas veces comía y otras no. O sea que realmente su felicidad estaba en la antesala, en la sala de espera de la felicidad, igual que en los homínidos, ¿no? Afortunada o desgraciadamente hay más felicidad en el noviazgo muchas veces, en la preparación de lo que será el matrimonio, que en el propio matrimonio, en la propia consecución del matrimonio. La felicidad es verdad que está en la sala de espera de la felicidad. Como también he descubierto que la belleza es la ausencia del dolor. O sea, una cara bella lo que te está diciendo es que su metabolismo funciona muy bien. Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor. Y me dirán, esto ya lo decían los griegos de una manera, pues a lo mejor, pero no lo habíamos comprobado y ahora se lo podemos decir a la gente de todos los días en la calle. Dios. Sí, Dios es importante. Lo maravilloso, lo increíble, lo insospechado, es que durante mucho tiempo el sentimiento religioso llevó a la gente a creer que éramos únicos con relación al resto de los animales, en el sentido de que éramos hijos de Dios, ¿no? Y esto nos hacía únicos cuando nos comparábamos con el resto de los animales. Después vino la ciencia y mis amigos científicos pues me convencieron fácilmente de que cuando me decían, Eduardo, no somos únicos, es una cuestión de grado. Y así hemos pasado muchos años. Pero ahora hay una serie de neurólogos y concretamente uno que dice, no éramos únicos, es verdad, no éramos únicos, pero ahora lo somos. Y lo somos gracias a las redes sociales. Porque estas redes sociales se han convertido en una fuente de innovación insuperable. Ese es un cambio fundamental y estoy de acuerdo en que esto nos hace únicos. La Calas, la cantante La Calas, o el escultor anónimo ya fallecido, autor de esta estatua de Haití. Un amigo mío, que
que voy a entrevistar ahora, dentro de unos días, por segunda o tercera vez, en Estados Unidos. Es un psicólogo que se llama Steve Pinker. Y Pinker publicará un libro muy pronto demostrando que en la actualidad los índices de violencia están disminuyendo y que los índices de altruismo y de solidaridad están aumentando. Eso no se lo cree nadie. Nos cuesta mucho creerlo porque la gente ha olvidado lo que se sufría hasta hace nada. O sea, la gente ha olvidado que en Europa quemaron más de 30.000 brujas, que eran las únicas personas que sabían algo de hierbas medicinales, de cuidado de niños. Y había la tortura, incluida España, por supuesto. Y había el sufrimiento inaudito, la falta de esperanza total. No ha habido más que sufrimiento. Y estamos sacando la cabeza y descubriendo por primera vez que hay vida antes de la muerte. Pero esto es un descubrimiento tan reciente que ahora yo sé que Pinker tiene razón de decir que ahora por fin están disminuyendo los índices de violencia y de sufrimiento, ¿no? Pienso, si tuvieras que elegir 2 o 3 cosas, solo 2 o 3, que has aprendido realmente a los 74 años, ¿qué cosas elegirías? Son muy pocas. Y la primera que elegiría, desde luego, es que hay muchas preguntas sin respuesta. Y que eso se tiene que aceptar. La segunda cosa que he descubierto, seguro, eso está comprobado, es que hay vida antes de la muerte. Y la gente no se había enterado de eso. Y es muy importante. Palidece la importancia de saber si hay vida después de la muerte. Hay que aceptar que es bueno cambiar de opinión. Los neurólogos lo llaman a eso disonancias. Y frente a la disonancia, frente a una cosa que no concuerda con la convicción de uno mismo, la gente reacciona muy violentamente, reacciona inhibiéndose. No intenta matizar esta disonancia y decir, oiga, vamos a ver, hombre, si hay algo de... No, se inhibe, no quiere saber nada. Y esta sería la tercera cosa que probablemente les enseñaría a mis nietas. A lo mejor he tenido suerte y he tenido más tiempo que otras personas para pensar en cómo ha sido la evolución, lo que les había pasado hasta ahora y en extraer muchas de las enseñanzas para su vida futura, ¿no? En contra de lo que cree mucha gente, es más fácil conocer a otro que conocerse a sí mismo. Y es lógico. El cerebro está acostumbrado a percibir lo que está fuera y no lo que tiene dentro. Lo que tiene dentro no tiene ni idea.